Evangelio de hoy, domingo 30 de junio. Primera lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistieran las criaturas del mundo. No hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, hermanos. Ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos, mientras ustedes están sufriendo. Se trata, más bien, de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma, habrá un justo medio, como dice la Escritura. Al que recogía mucho, nada le sobraba. Al que recogía poco, nada le faltaba. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá acum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu fe te ha curado.
queridos hermanos, sorprende quizá el comienzo de la primera lectura de hoy. Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vivientes. De una u otra manera, la liturgia nos va recordando que todo lo que Dios hizo era bueno, muy bueno. Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y lo hizo partícipe de la inmortalidad divina. Pero el poder del pecado lo sedujo, y con el pecado del hombre vino la muerte. Y, como siempre, Dios no nos abandona. Cuando el hombre se aleja de su Creador, Él siempre encuentra una salida para no abandonarnos a nuestra suerte. El nuevo Adán Salvador es Jesucristo. Por Él hemos sido salvados de la muerte cuantos creemos en Él y practicamos la justicia. La tendencia al pecado no significa que estemos obligados a pecar. Se puede vivir de otra manera. El libro del Deuteronomio nos lo recuerda. Mira, dice Moisés al pueblo, hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si obedeces los mandatos del Señor, tu Dios, que yo te promulgo hoy, amando al Señor, tu Dios, vivirás. Te pongo delante bendición y maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia. Cada uno puede elegir cómo quiere vivir, siempre ejerciendo su libertad. A ejercer bien su libertad y vivir a imagen y semejanza de Cristo, invita Pablo a los Corintios en la segunda lectura. En todos los tiempos y en todos los lugares ha habido necesidad. Hasta Jesús dijo que a los pobres los tendréis siempre con vosotros. A Pablo le rondaba por la cabeza la idea de ayudar a los más necesitados y que eso fuera una tarea de todos. Para convencer a sus oyentes, Pablo recuerda el ejemplo de Cristo que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Ayudar a los más pobres es signo de que la comunidad cristiana ha entendido y vive conforme a los sentimientos de Cristo, que se hizo nuestro hermano por puro amor. Renunció a mucho para poder ser uno de nosotros. Así nos dio ejemplo. Pobre entre los pobres era la mujer que se acercó a Jesús. La enfermedad la convertía en una impura, marginada social y religiosamente. No había manera de poder remediar su situación. No la había, hasta que apareció en su vida Jesús de Nazaret. Posiblemente su última esperanza. Era imprescindible encontrarse con Cristo. Pero no era tan fácil. Primero había que enfrentarse a la ley de impureza, que la apartaba de la comunidad. Después, acercarse entre toda la gente que, de hecho, eran como una muralla humana. Vaya reto, pero nada puede con ella. Sin prisa, pero sin pausa, logra acercarse por detrás a Cristo para tocar su manto. En su situación, no se sentía digna de más. Recuerda al leproso del Evangelio de Mateo. Este leproso, con toda humildad, de rodillas, le pide a Jesús que, si quiere, le cure. Está dispuesto a aceptar la decisión que el Maestro tome, y Él le cura. También la mujer, al tocar el manto, ve como toda la fuerza sanadora de Jesús la cura. Ellos entendieron que nada impide acercarse a Dios, ni la opinión de los demás, ni la propia imagen, muchas veces deformada por el pecado. El poder sanador de Jesús no se detiene ni ante nada ni ante nadie, ni ante los prejuicios ni las convenciones que van contra la dignidad de la persona. Ni siquiera la muerte puede con ese poder. No hay situaciones sin salida para quien confía en Él. La niña tenía 12 años y vuelve a la vida. La súplica confiada del Padre ha funcionado. Ha dado a su hija otra oportunidad. La muerte de cada persona ya no es el final, es un paso, una Pascua hacia la vida que no tiene fin. Es el mayor regalo que Cristo nos ha dejado. La resurrección de la niña acontece por el poder de la palabra de Jesús, que Marcos ha conservado en original arameo. Jesús se manifiesta como Señor de la vida y de la muerte. Todos los milagros que se refieren a resurrecciones no son más que la proclamación
de que en Jesús y por Jesús la vida triunfa sobre la muerte. Con frecuencia vemos cómo Jesús impone silencio a los testigos de sus milagros, tanto que se ha hablado de la ley del silencio. Si Jesús establece esa ley, es para evitar que sus paisanos confundan el sentido y caigan en falsos triunfalismos. Él ha venido a demostrar cuál es su mensaje, misericordia y espíritu compasivo. Por eso lo acogen los humildes y los sencillos de corazón, porque están en la misma sintonía. A los listos les resulta más difícil, porque sus esquemas no encajan con los esquemas de Cristo. Tenemos que seguir pidiendo a Jesús que nos cure, acercarnos con temor y temblor a tocar su manto, para recibir su fuerza, confiando y aceptando lo que Él nos dé, con fe, porque es la fe la que nos sana. En este canal nos alegra llevarte el Evangelio cada día. La palabra de Dios lo vale todo. Que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Suscríbete. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.